descansar, suelen ser días de vacaciones para muchas personas, días para tomar un poco de aire, para reposar. Pero los cristianos de todo el mundo, en estos días, celebramos y recordamos los acontecimientos centrales de lo que es nuestra fe. Ese eje sobre el que pivota todo el mensaje cristiano: la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret. Este mensaje es la base, el fundamento de todo aquello en lo que creemos. Como escribió Pablo en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil y somos los más dignos de lástima de todo el mundo. A casi 2000 años de esos acontecimientos, el mensaje de la cruz y de la resurrección sigue siendo una piedra de tropiezo para muchas personas, un auténtico escándalo, un disparate. ¿Por qué es tan importante este mensaje? ¿Qué nos revelan realmente estos acontecimientos de la vida de Jesús? En esta mañana vamos a intentar arrojar algo de luz sobre estas preguntas. Vamos a tratar de profundizar en el significado de la resurrección y en las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas. Y la primera idea que os quiero transmitir en esta mañana es la siguiente. Para poder entender la resurrección de Jesús, tenemos que conectar este acontecimiento con la vida y con la muerte de Jesús. Porque el resucitado es el crucificado, y el crucificado es el que vivió, habló y actuó de una manera determinada. En el segundo capítulo de Hechos nos encontramos con ese discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Un mensaje en el que Pedro trata de expresar lo que Jesús ha significado para sus vidas. ¿Quién fue Jesús y qué es lo que ha hecho? Y en los versos 22 al 24 leemos estas palabras. Escuchad esto, israelitas. Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios avaló ante vosotros con los milagros, prodigios y señales que, como bien sabéis, Dios realizó entre vosotros a través de Jesús. Dios lo entregó conforme a un plan proyectado y conocido de antemano, y vosotros, valiéndoos de no judíos, lo clavasteis en una cruz y lo matasteis. Pero Dios lo ha resucitado, librándole de las garras de la muerte, pues la muerte no lo podía retener. Los evangelios nos narran el desarrollo del proyecto de Jesús, de su ministerio público, desde los inicios en Galilea. Siguiendo la estela que había dejado Juan el Bautista, Jesús anuncia la llegada del reino de Dios. Y este mensaje es una buena noticia para las personas. La salvación de Dios está al alcance de los seres humanos. Dios está con nosotros. El único requisito para participar de esta buena noticia es muy sencillito: creer en ella, creer que esto es real y actuar en consecuencia. Dar un giro de 180 grados y experimentar la llegada del reino de Dios. Este mensaje, esta buena noticia, se hace carne en la persona de Jesús en todos los ámbitos de su vida. Durante su vida vemos cómo Jesús se opone al mal en todas sus formas. Mediante actos extraordinarios nos muestra esa cercanía de Dios y esa bondad de Dios hacia la humanidad. En Jesús, la salvación de Dios se hace tangible en la vida de las personas, se hace real. Vemos cómo Jesús se relaciona con todas las personas que se acercan a Él, sin distinción. Este movimiento se caracteriza por poner en práctica la mesa compartida. En las comidas de Jesús se experimenta la alegría de la salvación. La mesa de Jesús, como hemos recordado en esta mañana, es una mesa abierta, a la que todos son invitados. Y una vez más, Dios se vuelve una realidad cercana, una realidad próxima. Y en una sociedad donde las personas eran excluidas por su profesión, por su moralidad o por su pasado, la mesa compartida de Jesús era capaz de neutralizar todos esos elementos discriminatorios y todos esos elementos de aislamiento social y religioso. Y de pronto, alrededor de esta mesa, las personas podían experimentar una comunión verdadera con Dios y con sus semejantes.
Y de esta forma, Jesús hace posible la conversión, la participación en ese reino de Dios que ha llegado al mundo. También vemos cómo Jesús invita al seguimiento, invita a la misión, invita al discipulado, un camino de comunión y de transformación integral a todos los niveles. El movimiento de Jesús existe para los demás. O como dijo Bonhoeffer, Jesús era el hombre para los demás. Y así también deben ser sus discípulos. Jesús hace discípulos y los capacita para colaborar con Él en esta misión. Una praxis de servicio en favor de las personas, especialmente de las más desfavorecidas. Y a través de este servicio, una vez más, Dios se hace cercano. Una vez más, Dios se hace accesible. Una vez más, Dios se hace real. En tercer lugar, Jesús coge los tres elementos más importantes de la espiritualidad judía, que eran la ley, el sábado y el templo, y los conecta con la salvación y con el bienestar integral de las personas. La ley, el sábado y el templo adquieren un nuevo enfoque, un enfoque profundamente liberador, un enfoque al servicio de las personas y no al revés. De esta forma, Jesús promueve una espiritualidad liberadora, que capacita a las personas y las hace ser verdaderamente libres. ¿Para qué? Para servir a Dios y a los demás. Y lo más importante, con cada uno de estos elementos de la praxis de Jesús, se nos está revelando algo muy valioso. Una nueva imagen de Dios. Un Dios que se sitúa en favor de los seres humanos. Un Dios que busca nuestro bienestar integral. Un Dios que se opone a todo aquello que nos deshumaniza y que nos daña. Eso que llamamos pecado. En Jesús descubrimos al Dios que quiere redimir nuestra historia porque nos ama y porque quiere lo mejor para nosotros, nuestra salvación. Y a ese Dios, Jesús lo llamó Papá. Papá. Sin duda, el mensaje de Jesús tuvo un carácter revolucionario. Y podríamos pensar que fue realmente un mensaje muy atractivo para las personas. Escuchar este mensaje resulta atractivo, ¿verdad? Parece una buena noticia realmente. Sin embargo, desde el inicio del proyecto de Jesús, este experimentó la posibilidad del rechazo. Desde el principio Jesús experimentó la posibilidad del rechazo. Sus primeros oyentes tuvieron que enfrentarse con la realidad de su mensaje y juzgar por sí mismos si realmente este hombre venía de Dios o todo lo contrario. ¿Era Jesús un mensajero de Dios? ¿O más bien era un embaucador y un falso profeta? Esta pregunta acompañó a los oyentes de Jesús hasta el final de su vida, como vemos en los Evangelios. De hecho, desde el principio del todo, hubo muestras de rechazo entre las personas que escucharon a Jesús, especialmente por parte de los líderes religiosos y de los guardianes de la moral. Sin ir más lejos, en su propio pueblo, en Nazaret, en su primera predicación, Jesús acaba con gente yendo a por él para intentar despeñarle por un barranco. Jesus Preacher, todo un éxito. Primera predicación y me quieren despeñar por un barranco. De ahí la famosa frase de ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. De hecho, los evangelios nos dan a entender que Jesús llegó a ser rechazado por ciudades enteras. Esas famosas ciudades de Corazín, Betsaida y Cafarnaúm. Pero podríamos decir que a grandes rasgos, el proyecto de Jesús en sus inicios fue bastante exitoso. Jesús se hizo cada vez más popular. Y prueba de ello son esas multitudes que se agolpaban para escuchar su mensaje y sobre todo para tratar de obtener algún beneficio personal de este famoso sanador de Galilea. Sin embargo, los evangelios nos muestran un punto de inflexión muy claro, un antes y un después en el proyecto de Jesús. Y ese momento es en el que Jesús empieza a hablar de la parte menos agradable de su mensaje, menos agradable de su proyecto, el coste del discipulado.
Por un lado, Jesús marca una distancia clara frente a esas pretensiones mesiánicas que había en el ambiente de su pueblo. Jesús es consciente de que sus seguidores le siguen por motivos equivocados. Unos quieren milagros, otros solo buscan alimento, y la mayoría esperan que este hombre sea el Mesías tan esperado, ese Mesías nacionalista que va a luchar para liberarlos de la opresión romana. Al mismo tiempo, Jesús empieza a hablar del camino del discipulado como un camino que incluye el sufrimiento, la necesidad de cargar con la propia cruz y, lo más inaceptable de todo, la realidad inevitable de su propia muerte, de la muerte de Jesús. Cuando se escuchan este mensaje, hay muchos que deciden abandonarlo. El camino del discipulado les hace entrar en crisis. Y es en este momento cuando Jesús decide viajar a Jerusalén, en plena Pascua judía, para compartir también allí su mensaje. Jesús es muy consciente de dónde se está metiendo, lo sabe muy bien, pero su fidelidad a la misión de Dios está por encima de su instinto de preservación. Jesús se mete en la boca del lobo de manera voluntaria y libre, porque es allí, en Jerusalén, donde su mensaje y su misión van a alcanzar ese cumplimiento definitivo. Porque cuando ya no son suficientes los argumentos verbales, cuando ya no son suficientes los signos de liberación y de sanidad, Jesús asume y acepta que la firma de su verdad será la entrega de su propia vida. Y así llegamos a la última semana de Jesús, donde los acontecimientos se aceleran de manera vertiginosa. Los cuatro evangelios coinciden en algo. La muerte de Jesús, la condena a muerte de Jesús, mejor dicho, tuvo que ver especialmente con un gesto profético que Jesús llevó a cabo en el templo de Jerusalén. Ese momento en el que Jesús, ya sabéis, vuelca las mesas de los cambistas y denuncia la hipocresía religiosa del pueblo. Atentar contra ese templo era blasfemia, y la blasfemia se pagaba con la muerte, la lapidación. Pero los romanos no iban a permitir una muerte así, y menos en plena Pascua judía. Los ánimos estaban bastante caldeados en esos días. Al fin y al cabo, ¿qué era la Pascua? ¿Qué se recordaba en la Pascua? La liberación de la esclavitud bajo el imperio egipcio. Por lo tanto, celebrar la Pascua evidentemente tenía unas implicaciones políticas muy claras. Y Roma era consciente de esto. Roma sabía que en la Pascua los judíos estaban un poco más subiditos que de costumbre. Esta Pascua, esta fiesta judía, era propicia para sublevaciones y para levantamientos populares. Así que había que tener bien controladitos a los judíos. No se les fuera a subir demasiado a la cabeza esto de la liberación. No es casualidad que durante la Pascua judía, el procurador romano, en este caso Poncio Pilato, trasladara su residencia desde Cesarea Marítima hasta la ciudad de Jerusalén. Durante los días de la fiesta, el procurador estaba allí, con sus legiones romanas. El día en el que se empezaba esta fiesta, el procurador entraba en Jerusalén, rodeado por sus legiones romanas y sus estandartes con el águila imperial. La entrada triunfal de Jerusalén ocurría cada año con el procurador romano. Este desfile era toda una declaración de intenciones. No olvidéis quién reina en Jerusalén. No olvidéis quién manda aquí. Tenedlo claro. Como os podéis imaginar, la entrada de Jesús en Jerusalén, montado en ese borrico, ese famoso Domingo de Ramos que recordábamos el domingo pasado, fue todo un gesto profético y también una crítica evidente a toda esta situación. Tanto a esa entrada triunfal que llevaba a cabo el procurador romano, como también una crítica a las esperanzas nacionalistas que tenían los judíos de un Mesías guerrero y liberador. En definitiva, en esa situación, en esta Pascua, si los líderes judíos querían acabar con Jesús, iban a tener que ganarse el apoyo de Roma. Era la única manera. Era la única opción. Y así lo hicieron. Finalmente, el argumento para condenar a Jesús a muerte fue político. Jesús es condenado por los romanos
como pretendiente mesiánico, como agitador sociopolítico. Y así es crucificado. Fiel a su misión, fiel a su proyecto, fiel al Dios que lo llamó. La crucifixión era el método por excelencia que Roma empleaba para ejecutar a los esclavos y a los rebeldes políticos. Esta pena se consideraba la pena capital más cruel e indigna. La cruz era el método romano para silenciar a las víctimas, para eliminarlas, para condenarlas al olvido. No deja de ser paradójico que 2000 años después sigamos hablando de la muerte en la cruz de un simple judío de Galilea. Evidentemente, lo que ocurrió después de la crucifixión tiene mucho que ver con esto. Jesús muere en esa cruz y muere abandonado por prácticamente la totalidad de sus discípulos. Según los evangelios sinópticos, en el Gólgota solo hubo unas pocas discípulas, de las que se mencionan únicamente 3 nombres: María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo. Evidentemente, la muerte de Jesús en esa cruz hundió a los discípulos en una profunda crisis. Antes he mencionado que hubo una pregunta que acompañó a los oyentes de Jesús durante toda su vida. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Es un mensajero de Dios? ¿O es un simple charlatán, un embustero, o incluso algo mucho peor? A la luz de la cruz, la respuesta parecía evidente. A ojos de la opinión pública, Jesús había quedado desacreditado como un falso mensajero de Dios. Jesús había muerto y con él había muerto su mensaje y su proyecto. Ya hemos hablado otras veces de lo que suponía para la mentalidad judía que alguien muriera crucificado. Era un signo de haber sido maldecido por Dios. Y si el mensajero de Dios ha muerto y encima de una manera tan escandalosa, está claro que el Dios que anunció su mensaje ha muerto también con él. ¿Qué sentido ha tenido todo esto? Para los discípulos, la muerte traumática de Jesús fue una auténtica catástrofe. Ante esta situación, la fe y las esperanzas de los discípulos se derrumbaron por completo. Y esto lo transmite muy bien el bello relato de los 2 discípulos en el camino a Emaús. Nosotros creíamos, teníamos la esperanza de que Él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que lo crucificaron. Tras su muerte, la mayoría de los discípulos huyen atemorizados y se refugian de nuevo en Galilea, como nos leía Alain. Vuelven a la vida que habían dejado allí, retoman todo aquello que habían dejado de lado por unirse al proyecto de Jesús. Vuelven a lo de antes. Parece que todo ha sido un sueño, un espejismo, un fracaso. Es evidente que la fe y la esperanza de estos discípulos no se pudo restablecer sin más, por arte de magia. Si Jesús había vivido entregado a la causa de Dios, a la buena noticia de ese Abba que se ha acercado al ser humano para salvarlo, pero ahora Jesús está muerto, ¿dónde queda el valor de su mensaje? ¿No demuestra esta muerte que Jesús se había equivocado? El único que podía dar una solución a todo esto era Dios mismo. Pero ya han pasado 3 días desde que lo crucificaron. Como cristianos, confesamos que la vida de Jesús no terminó en esa cruz. Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y este es el acontecimiento que lo cambia todo. Ante todo, hay que reconocer que cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando de un misterio. La resurrección de Jesús se parece a una obra de arte. Podemos intentar explicarla de manera descriptiva, pero solo hay una manera de poder comprenderla realmente, y es experimentarla en primera persona. Vivir esta realidad en carne propia, encontrarnos de manera personal con el Jesús resucitado.
Lo que sí podemos decir es que cuando el Nuevo Testamento habla de la resurrección de Jesús, no se refiere a la reanimación de un muerto. La resurrección de Jesús no significa volver a la vida en las mismas condiciones de antes, como una vida mortal al uso. La fe en la resurrección apunta a una realidad completamente nueva, a algo que nos resulta imposible de conceptualizar o comprender. Una vida libre de las ataduras de nuestra existencia mortal. ¿Cómo se concibe eso? Difícil de imaginar. Por eso hablamos de misterio, o como dicen los teólogos, de acontecimiento escatológico. De hecho, es muy llamativo que en los 4 evangelios, en ninguno de los 4 evangelios, se describe la resurrección. ¿Os habéis fijado en esto? En ninguno de los 4 evangelios se describe el acontecimiento de la resurrección. No hay ninguna narración sobre lo que pasó con Jesús en ese momento. Y tampoco hay ningún testigo. La resurrección no se intenta explicar ni narrar de ninguna manera. Ni siquiera con lenguaje metafórico, simbólico o legendario. Nada. Estamos ante un acontecimiento que escapa por completo a nuestro control y a nuestro entendimiento. Por eso mismo creo que es inútil tratar de demostrar la resurrección. Esa vieja apologética racionalista que trata de buscar argumentos en favor de la resurrección, yo creo que tiene muy poco recorrido. Hay una idea que también se repite en los 4 evangelios, y es que la tumba vacía de Jesús no significa absolutamente nada por sí misma. La tumba vacía no nos dice nada. De hecho, lo que nos dice a priori no va a favor de la resurrección, sino a favor de un rapto, de un robo del cuerpo, ¿verdad? Es lo que vemos también en los evangelios. La tumba vacía por sí misma no es prueba de nada. No es el fundamento de la resurrección. Las mujeres que se encuentran con esa tumba vacía llegan a una conclusión muy lógica. El cadáver ha sido robado. Y lo mismo piensan los líderes judíos que escuchan este discurso de los primeros cristianos. La única huella, la única evidencia, el único argumento a favor de la resurrección es el efecto que este acontecimiento produjo en las personas. En aquellos que lo experimentaron en primera persona y lo confesaron. El testimonio y la fe de aquellos discípulos que afirmaron haberse encontrado personalmente con el Jesús resucitado y que proclamaron su resurrección. Ese testimonio es el verdadero fundamento de la resurrección, la experiencia de encontrarte con el Jesús resucitado. Por lo tanto, cuando los cristianos confesamos la resurrección de Jesús, estamos confiando en el testimonio de aquellos primeros discípulos. No estamos ante una evidencia de carácter lógico o racional, sino experiencial, subjetiva. Y en ese testimonio descansa nuestra fe, tan frágil y tan poderosa a la vez. Dicho esto, me gustaría que pudiéramos traer algo más de luz sobre el significado de este acontecimiento, de esta resurrección. Y para hacerlo, es fundamental que lo leamos a la luz de la espiritualidad judía. Para transmitir esta novedad tan radical de la resurrección, el Nuevo Testamento emplea una expresión recurrente: al tercer día. No te rías, Lori, que es verdad. Jesús resucitó al tercer día. Vaya, me quedo igual. Este elemento no es casual. Este elemento es realmente importante. Este elemento es clave, como vamos a ver. Y ya os adelanto, spoiler, que el que Jesús resucitara al tercer día no es un dato cronológico. No es un dato cronológico. Muchos intérpretes se han comido el coco para intentar encajar el acontecimiento de la cruz y de la resurrección en un plazo de 3 días. Si Jesús murió crucificado un viernes y resucitó un segundo domingo por la mañana, ahí no hay 3 días. Es evidente, ¿no? Es evidente. Para poder encajar esto, algunos han planteado que Jesús entonces tuvo que morir el jueves o incluso el miércoles. Y otros han planteado otra serie de teorías para encajar el viernes, el sábado y el domingo como 3 días sin ser 3 días realmente. En fin, con este encaje de bolillos,
nos estamos perdiendo el verdadero significado de esta expresión judía, al tercer día. Si leemos el Nuevo Testamento, descubrimos que esta fórmula aparece ya en los escritos más antiguos del Nuevo Testamento, que son las cartas de Pablo. En 1 Corintios 15 ya leemos lo siguiente: primero y ante todo os transmití lo que yo mismo había recibido, un testimonio de fe. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo anunciado en las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a esas mismas Escrituras, que se apareció primero a Pedro y más tarde a los 12. ¿Por qué esta insistencia en el tercer día? Es probable que a algunos se les escuchaba la siguiente explicación. En la cultura judía se consideraba que una persona había fallecido, ¿cuándo? Al tercer día de morir. ¿Has escuchado esto alguna vez? A los 3 días del muerto se certificaba la defunción. Y es correcto. Los rabinos judíos de la época de Jesús enseñaban que el alma de un difunto daba vueltas alrededor del cuerpo durante 3 días. Pero a partir de ese momento, el cuerpo estaba tan corrompido, tan desfigurado, que el alma ya no podía reconocerlo y se iba. Entonces, estaba oficialmente muerto. A la luz de esta explicación, que Jesús resucitara al tercer día sería lo mismo que decir que Jesús resucitó cuando estaba verdaderamente muerto, y no una muerte aparente o dudosa. Eso es lo que se ha dicho muchas veces y seguramente ya lo habéis escuchado. Pero si solo decimos esto, nos estamos quedando a medio camino del potencial que tiene este tema del tercer día. Porque esta interpretación no acaba de profundizar en el meollo de la cuestión. La pregunta es, ¿por qué al tercer día y no al segundo o al cuarto? ¿Por qué al tercero? ¿Por qué los judíos enseñaban eso del tercer día y no del cuarto, del quinto, del sexto? La respuesta la encontramos nuevamente en la espiritualidad judía, donde el tercer día tiene un significado muy concreto y anclado en la vida cotidiana. Voy a daros unos ejemplos muy rápidamente. ¿Recordáis ese episodio en el que Jesús, siendo un niño, se escabulle en el templo y se pierde? ¿Os acordáis? ¿En qué momento lo encuentran sus padres? Al tercer día. ¿Os acordáis cuando Pablo de Tarso se cae del caballo, queda cegado, tiene un encuentro con el Jesús resucitado y está unos días cegado y en ayunas? ¿Hasta cuándo está Pablo cegado y en ayunas? Hasta el tercer día. Curioso. Si nos vamos al Antiguo Testamento, los ejemplos son para aburrir. ¿Os acordáis de la historia de José, que estuvo en Egipto y sus hermanos acabaron en la cárcel? ¿Cuándo liberó José a sus hermanos de la cárcel? Al tercer día. Génesis 42. ¿Os acordáis cuando el reino de Israel se dividió en dos? Según 1 Reyes 12, ¿cuándo se dividió Israel en dos? Al tercer día. ¿Os acordáis del relato de Jonás y la famosa ballena que se lo traga? ¿Cuándo sale Jonás de esa ballena? Al tercer día. Pero quizá la referencia más clara para entender el símbolo judío del tercer día lo encontramos en el profeta Oseas. Oseas 6, versículo 2. En 2 días nos hará revivir, al tercer día nos restablecerá y viviremos en su presencia. ¿A dónde estamos yendo con todo esto? Para la mentalidad judía, hablar de el tercer día significa lo mismo que decir el día decisivo, el día clave, el momento crítico, el día más esperado, ese día en el que algo fracasa de manera definitiva y ya no hay vuelta atrás, o por el contrario, algo absolutamente nuevo comienza a surgir. Y por eso los judíos aplicaron esta misma lógica a la muerte de un ser humano. Vale, ese ser humano se ha muerto, pero vamos a esperar al tercer día. Vamos a esperar ese momento crítico en el que se abandona toda esperanza, o por el contrario, se experimenta un cambio decisivo en los acontecimientos. Por lo tanto, que Jesús sea resucitado al tercer día no es un simple dato cronológico, ni tampoco es una profecía temporal.
La resurrección de Jesús al tercer día significa que estamos ante el acontecimiento decisivo, ante el momento clave en la historia de Jesús y de toda la humanidad. ¿Y por qué decimos que este es el acontecimiento decisivo? Yo encuentro por lo menos tres grandes razones. En primer lugar, la resurrección nos dice algo muy importante acerca de Dios y por extensión acerca de Jesús. Si Dios ha resucitado a Jesús, eso significa que Dios es tal y como Jesús nos lo enseñó. El Dios que está con nosotros, el Dios cercano y accesible, el Abba que acompañó a Jesús durante toda su vida y que estuvo presente hasta el final, hasta la muerte. Que Jesús fuera resucitado por Dios significa el sí de Dios a las pretensiones, la vida y la persona de Jesús. Con la resurrección, Dios legitima y aprueba el proyecto de Jesús, su mensaje, sus obras, su actitud, su vida y su muerte. Aquí vemos que hay una continuidad clara entre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. No podemos entender lo uno sin lo otro, porque el resucitado es el crucificado, y el crucificado es el que vivió, habló y actuó de determinada manera. Por medio de la resurrección, el reino de Dios adquirió el rostro del crucificado. La resurrección es la garantía de que la buena noticia de Jesús es verdadera, de que Dios estaba detrás de todo esto. Si Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, eso significa que Jesús no era un charlatán, un loco o un embustero, sino el verdadero mensajero de Dios. Por la resurrección podemos confiar en que Dios es tal y como Jesús nos lo enseñó. Y podemos confiar en que la causa de Dios, la voluntad de Dios para este mundo, realmente es la salvación del ser humano, la salvación integral del ser humano y de todo el cosmos, de todo cuanto existe. La luz del tercer día nos recuerda que Dios es tal y como Jesús nos lo enseñó. Y esa verdad nos libera. En segundo lugar, la resurrección es la victoria definitiva sobre la muerte. En Jesús hemos descubierto que una nueva humanidad es posible, una comunidad reconciliada y reconciliadora, representada por esta mesa compartida, donde Dios nos muestra su salvación, nos muestra su cercanía. Pero hay un elemento que sigue poniendo en jaque nuestro desarrollo, nuestra plena humanidad, y ese elemento es la muerte, la barrera definitiva, el último aliento, ese momento en el que todos nuestros sueños se desvanecen. La resurrección de Jesús nos muestra la victoria de Dios frente a la negatividad de la muerte, la victoria frente al desenlace final de nuestra historia. Como dice Pablo en 1 Corintios 6, Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. La luz del tercer día nos recuerda que nuestra vida está en las manos de Dios, incluso en la muerte. Y esa esperanza nos da auténtica vida. En tercer lugar, la resurrección es el inicio de una nueva era y de una nueva humanidad. Aquellos discípulos que habían desaparecido tras la muerte de Jesús y que se habían refugiado en Galilea, aparecen de nuevo en Jerusalén y se reúnen allí para formar una nueva comunidad, la Iglesia de Jesús, la comunidad de los llamados afuera. Estos discípulos acogen el legado de Jesús y continúan anunciando su mensaje, sirviendo y ayudando a las personas en el nombre de Jesús. Y lo hacen porque Jesús, el crucificado, ha sido resucitado por Dios, se ha encontrado con ellos de manera personal y les ha entregado una misión: proclamar su buena noticia y anticipar el reino de Dios. Pero no están solos en esta tarea. Jesús está vivo en medio de ellos, por medio de su Espíritu. La luz del tercer día también nos recuerda que una nueva humanidad es posible, y esa confianza nos transforma. Jesús confió en que al tercer día
Dios actuaría en su favor. A pesar del dolor y el sufrimiento de la cruz, Jesús confió su vida en las poderosas manos de Dios. Pase lo que pase, el tercer día está en las manos de Dios. A pesar del fracaso, Dios sigue teniendo la última palabra. A pesar del dolor, Dios sigue teniendo la última palabra. A pesar de la injusticia, Dios sigue teniendo la última palabra. Y así fue. Al tercer día, Dios mostró su salvación definitiva en el Jesús crucificado, que ahora ha sido resucitado y vive junto a Dios. ¿Y hoy? ¿Qué significa para nosotros este acontecimiento decisivo? Sin duda, también nosotros seguimos anhelando la llegada de ese tercer día. En medio de los avatares de nuestra historia, de nuestras situaciones, nuestros problemas personales, seguimos anhelando la llegada de ese momento decisivo, ese día tan esperado en el que Dios nos muestre su salvación definitiva. Cuando todo aquello que ha sido torcido sea enderezado, ese día en el que la justicia corra como un río inagotable, ese día en el que, como dice el profeta Isaías, los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos, los lugares escarpados serán aplanados y los lugares tortuosos enderezados, y la gloria de Dios será revelada y todo ser vivo la verá. Quizá hoy la oscuridad de nuestro mundo parece más fuerte que la luz. Quizá hoy el desaliento o el desánimo han hecho mella en nosotros. Quizá te sientes como dentro de una tumba donde cuesta tomar el aliento y apenas entra la luz. Como aquellos primeros discípulos y discípulas, quizá también nosotros sentimos la ausencia de nuestro Maestro, tentados a volver atrás, tentados a desandar el camino recorrido. Como los discípulos de Maús, quizá también nosotros nos sentimos atrapados en un eterno sábado, sin esperanza, sin ilusión y sin sentido. Nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que lo crucificaron. En medio de nuestra historia, allí donde estamos, Jesús resucitado se abre paso hasta nosotros y su presencia nos ilumina con luz propia, transformándonos por completo. En nuestro dolor, en nuestra oscuridad y en nuestro sufrimiento, la luz del tercer día llega hasta nosotros y nos llama por nuestro verdadero nombre. Porque el tercer día de nuestra historia no está en manos del destino, ni menos aún del azar. El tercer día ni siquiera depende de nosotros. Porque el tercer día de nuestras vidas descansa en las manos de Dios. Y por su vida, por su muerte y por su resurrección, podemos confiar en que esas manos, las manos del Dios de Jesús, son el mejor lugar en el que podríamos estar. Porque suceda lo que suceda, el tercer día de nuestras vidas está en las manos de Dios. Y por eso hoy podemos vivir confiados. Porque la resurrección no solo es un acontecimiento que ocurrió hace casi 2000 años. La resurrección de Jesús es una realidad que sale hoy a nuestro encuentro. Aunque sintamos que estamos atrapados en esa tumba existencial, al tercer día Dios remueve la piedra y la luz entra con todo su esplendor. Porque si Dios ha resucitado, nosotros también resucitaremos con Él. Y hoy podemos vivir confiados, sabiendo que el día de la salvación es ya hoy una realidad. No tenemos que esperar ante un futuro incierto, y menos aún desesperar. Si verdaderamente nuestro futuro está en las manos de Dios, si el tercer día es el día de la salvación y no el de la condena, hoy podemos vivir impulsados por esa esperanza en que el mañana está en las manos de Dios, y esas son las mejores manos en las que podría estar. Y hoy, la luz del tercer día nos libera, nos da vida y nos transforma.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su inmenso amor y por la resurrección de Jesucristo, triunfante de la muerte, nos ha hecho renacer a una esperanza viva. Amén.